Dispuesto a dormir, de repente, aparezco en un lugar que se asemeja mucho a un hospital o un instituto abandonado. Recordaba un entorno como de película de terror. En el interior, en un pasillo amplio, había 2 o 3 mujeres. Podía verles las facciones de la cara, cosa extraña, porque normalmente cuando veo estos seres, la cara siempre se ve borrada, difuminada, como si no quisiesen que les viera la cara, casi siempre la ocultan. Sin embargo, a 1 o 2 chicas yo le pude ver la cara con mucho detalle. No sé de qué hablaba yo con ellas, y no sé qué me decían. Tengo lo que conversaba con ellas como palabras olvidadas. Yo solo sé que estaba ahí, es extraño, pero me sentía como si ya estuviésemos en una conversación larga. Es una sensación extraña porque es como que fuesen 2 yo en el mismo sitio. Uno que está ahí y otro yo, que se acerca y continúa donde el otro lo dejó. Es como estar paralelo al otro escuchando y viendo todo. En eso me di cuenta de que tenía una sensación extraña dentro de mí. Era una sensación como de estar retenido a la fuerza o confinado a la fuerza en un sitio. A pesar de esa sensación, no sentía nada más, y doy unos pasos de recorrido por el lugar, llegando a una terraza o porche que estaba a nivel de la calle. Había ventanas, pero no tenían cristales y se veía lluvia caer en un paisaje que era como de campo. El lugar era como de un pueblo poco edificado y desolado. Aunque estaba bajo el techo del porche, había charcos de agua. Y al ver hacia uno de esos charcos, veo a un loro de plumas verdes. El loro estaba en el charco de agua con las patas hacia arriba, y aunque yo no lo veía en peligro ni nada parecido, yo lo cojo con mis manos y digo como en pensamiento: el loro se va a enfermar, se está mojando. Y lo acobijo entre mis brazos pensando en darle calor. En eso, el loro tiende las alas, las echa hacia adelante y las presiona sobre mi brazo izquierdo, como si me estuviera dando un abrazo. Me llamó la atención el gesto. Se sentía cálido y me encantaba ese color verde intenso de sus plumas. Mientras miraba al loro con gran admiración, escucho en mi cabeza y no a través de los oídos que el loro me dice: ahí viene, y un chirrido impide escuchar el nombre. Es algo que se hace aposta para que yo no entendiese el nombre. Siempre pasa igual cuando estoy en estos saltos dimensionales. También he de decirles que, en la naturaleza propia del alma, nos podemos comunicar con solo el pensamiento y con todos, incluyendo las plantas. No hay barreras por idiomas, no existe tal concepto. La comunicación fluye naturalmente, como el amor mismo. Cuando volteo hacia afuera, veo que vienen caminando por la acera del lado contrario de la calle que estaba al frente de ese lugar donde yo me encontraba. Un ser muy alto, de unos 2 metros, y otro más pequeño le seguía. Iban caminando como bípedos, pero no eran humanos. Era como estar viendo un cuerpo humano peludo con cara de gorila. Se veía fornido, sus pasos eran lentos y pesados, pero siempre firmes, balanceando los brazos hacia adelante y hacia atrás, caminando con zancadas cortas. El mirar estos seres no me llamó especialmente la atención, como cabría esperar al ver algo tan extraño. Es como si ya estuviese acostumbrado a ellos. Es algo que me sucede a menudo. En eso, mi mirada se centra otra vez en el pasillo, y veo al fondo a una persona alta, quizás 1,90 m de altura, corpulento, pero con una apariencia desagradable que se asemeja a los malos de la película Mad Max, el típico malote, jefe de pandilla que manda sobre todos los demás. Yo lo observaba de lejos sin miedo, sin preguntarme nada. Me sentía como si fuese un espectador, pero a la vez formando parte de todo aquello. No sentía ni frío, ni calor, ni miedo, ni angustia. Lo único que sentí fue la sensación de estar como retenido. En eso, en un instante entre mi mirada y la del fondo del pasillo donde estaban estos seres, aparece una persona caminando desde mi derecha y se pone en mi campo de visión. Me le quedo viendo y observo que es una persona de mediana edad, de cabeza calva y solo algunos cabellos cortos por los lados de canas, por lo que pude intuir que era una persona como de unos 60 años. Era de piel blanca y vestía una túnica de color rosa. Este ser voltea hacia mí y con una sonrisa cálida me dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo le sigo viendo, pero no respondí porque él enseguida voltea hacia el otro lado, hacia donde está el que yo le digo, el malote. Y en un momento veo que este ser está hablando con él. Ellos están ahí hablando, se podía evidenciar que el malote
era más alto que el hombre de la túnica rosa. Aunque no escuchaba lo que decían, podían intuir que este hombre intercedía por mí ante el malote. De un momento a otro, el malote se dirige a mí y como en voz alta dice: «Paco no se puede marchar, primero tiene que ir al centro de la ciudad para hacer lo que yo le he dicho que haga». La verdad es que yo no recuerdo haber conversado con el malote, no recuerdo haber hablado ni pactado nada, ni tampoco recuerdo nada que él me haya dicho que tenga que hacer. Quizás es un recuerdo borrado. Cuando este ser, el malote, dice eso, yo le digo: «No puedo ir al centro de la ciudad porque está lloviendo». Yo seguía sin temor alguno, como ajeno a todo, simplemente escuchando como un espectador. En eso, el malote se vuelve hacia mí y me enseña su puño de la mano derecha y me dice con una voz muy fuerte y altanera: «¿Ves esto? Con esto yo destruyo a quien quiera». Se podría tomar como una amenaza, pero yo hice como si no fuese conmigo. Pude ver que el puño de la mano que me mostraba el malote era deforme, con los artejos o nudillos inflamados como tumores en cada uno de ellos. Era una mano tosca, gruesa, sucia, con callos y cicatrices que se le habían formado de tanto golpear con ellos. Enseguida entendí que era un ser que le gustaba maltratar y lo hacía con su puño. Prueba era que su mano estaba bastante deforme y él se sentía orgulloso de ello. En eso, el hombre la de túnica interviene otra vez y le dice al malote: «Deja que Paco se vaya». Y en un segundo siento que mi visión se cierra en oscuridad. De pronto, mi visión ya no era de ese lugar. Era una visión blanca, no podía ver nada. Es como si tuviera los ojos cerrados. Pero viendo blanco, y un segundo más tarde, me veo caminando en un sitio que era totalmente distinto. Este sitio era enorme. Me hacía recordar como si fuese una terminal de trenes o una terminal de aviones. Las instalaciones se veían muy modernas. Era enorme, pero no había nadie. Yo iba caminando sin saber conscientemente hacia dónde, pero mi alma, por alguna razón, sabía hacia dónde tenía que ir, como si aquel lugar ya lo conociese de antemano. Hacia donde me dirijo, hay una fila de molinetes o barrera de acceso, estos aparatos que se utilizan para controlar la entrada o salida. Pero en vez de tener aquel torno que da vuelta, estas tenían una barrera de vidrio para impedir el paso. Estos dispositivos eran todos rectangulares y con apariencia de acero inoxidable, con una franja negra por la parte de arriba, y el vidrio o cristal bajaba solo hasta la mitad. Podía ver una luz roja y una luz verde que alumbraban arriba. Había unas 15 o 20, una al lado de otra. Se ve que era un sitio preparado para grandes multitudes. Al acercarme un poco más, me percato de que el cristal sigue donde está y me preguntaba si subiría cuando llegue al aparato. Y en eso pensé: si no llega a subir, paso por debajo del cristal. En ese instante e instintivamente, volteo mi mirada hacia atrás por encima de mi hombro derecho, y como a 2 metros detrás de mí, me encuentro que me va acompañando una mujer de unos 40 años. Era una mujer que denotaba un poco de sobrepeso, de raza negra, pero con cabello liso ondulado, muy oscuro que le caía un poco más abajo de las orejas. Iba muy bien peinada, con un vestido que le llegaba más abajo de las rodillas y de mangas cortas. El vestido tenía unos estampados que me hacían recordar como joyas de palmeras, pero eran de color azul en varios tonos. No sé si ella se lo esperaba o no, pero cuando yo volteé, ella volteó a mí, y con una dulce mirada y una sonrisa muy simpática y agradable, me hace seña con su mano derecha como diciendo: «Vamos, continúa hacia adelante y cruza». Eso fue lo que yo entendí, porque en realidad estaba escuchando lo que ella me decía en mi cabeza, como un pensamiento. Sin dejar de caminar, volteo hacia las máquinas y al acercarme, mi vista enseguida hizo como un pestañeo. Veo oscuro. Sé dónde estoy. Otra vez en mi habitación. Viendo hacia el techo de mi habitación y recordando este increíble viaje, vino a mí un recuerdo. Hace unos 3 años, en una de estas mismas experiencias, yo me veía hablando con una mujer, y esta mujer me decía algo como que: «No tengo nada más que ofrecerte por ahora». Estoy convencido de que era la misma mujer, solo que con un vestido distinto. Como siempre, doy gracias a la gran luz, Padre y Madre universal, y que bendiga a todos los seres luz y almas que por alguna razón o por otra me han sacado de situaciones que solo al despertar
me doy cuenta de lo malo que podría haber sido para mí. Gracias una vez más.